Primero, conozcamos los países menos corruptos. Donde en el ranking, el número 100 corresponde a cero corrupción. Dinamarca. Ranking de corrupción. 92. Conocido por la exigencia de transparencia a los gobiernos y el incremento en responsabilidad corporativa, Dinamarca es el país menos corrupto del mundo. Nueva Zelanda. Ranking de corrupción. 91. Con un firme y respetado gobierno y unas limpias y transparentes elecciones, este pequeño país ocupa el segundo lugar menos corrupto. Finlandia. Ranking de corrupción. 89. Ocupando la posición número 3 de los países menos corruptos, Finlandia sobresale por la inexistente corrupción que se debe al sólido sistema anticorrupción. Suecia. Ranking de corrupción. 87. Suecia es conocida por la efectividad de su ley anticorrupción, que trabaja en conjunto con muchas agencias de diversos gobiernos para garantizar la transparencia. Noruega. Ranking de corrupción. 86. Los casos de corrupción de cualquier tipo en Noruega casi nunca ocurren. A pesar de esto, tienen un sistema en el que las empresas y los individuos pueden ser procesados por los delitos cometidos en el extranjero. Suiza. Ranking de corrupción. 86. Al igual que Luxemburgo, Suiza no tiene la mejor opinión de sus partidos políticos, ya que muchos aseguran que son corruptos. Sin embargo, estas afirmaciones no se reflejan para nada en el ranking de transparencia. Singapur. Ranking de corrupción. 84. A pesar de que la mayoría de sus países vecinos ocupan las posiciones más altas en corrupción, Singapur está trabajando al implementar fuertes medidas para asegurar que el nivel de corrupción se mantenga bajo. Holanda. Ranking de corrupción. 83. Holanda tiene una independiente judicatura y fuerte legislación anticorrupción. Luxemburgo. Ranking de corrupción. 82. La población de Luxemburgo no tiene la mejor percepción de sus partidos políticos, ya que la mayoría de la gente afirma que son corruptos. A pesar de esto, el Transparency International cree que el índice es bajo. Canadá. Ranking de corrupción. 81. A pesar de estar colocado en un buen puesto, el 30% de los empresarios han afirmado que los sobornos y la corrupción son un grave problema en la nación, ya que no se tiene ninguna legislación antisobornos. Australia. Ranking de corrupción. 80. Mientras que el Partido Político Nacional fue recientemente derrocado y el primer ministro fue puesto en su lugar, el nivel de corrupción de Australia es muy bajo. Sin embargo, el país no tiene una legislación que combata la corrupción. Alemania. Ranking de corrupción. 79. Con un sistema legal anticorrupción de leyes muy sólido, Alemania se posiciona en un puesto muy alto del CPI. La corrupción en el sistema de salud, construcción y sectores públicos es lo que ocasiona que se quede fuera de las 10 mejores posiciones. Islandia. Ranking de corrupción. 79. Aunque el país sufrió una crisis financiera debido a la corrupción a finales del 2008, Islandia continúa presumiendo su buen nivel de gobierno. El país admite que el nepotismo es su área a mejorar. Reino Unido. Ranking de corrupción. 78. A pesar de que algunos deslices políticos han sido salvados gracias a los medios de comunicación, Reino Unido sigue manteniéndose alejado del camino de la corrupción, jugando un rol más pequeño en los negocios de la nación. Esto se debe a la fuerte y eficaz legislación contra la corrupción. Bélgica. Ranking de corrupción. 76. Bélgica disfruta de una baja percepción de corrupción en el sector político. La confianza del público en la administración pública y en el poder judicial es muy alta también. Sin embargo, se afirma que se necesita más protección para los denunciantes. Japón. Ranking de corrupción. 76. Los japoneses son afortunados de vivir una vida libre de corrupción en ambos sentidos, económico y político. Sin embargo, el lado decepcionante de su gobierno es que tienen una práctica llamada Amakudari, en la que los políticos de altos rangos retirados deben ejecutar algún alto puesto en los sectores farmacéuticos, de transportes y de construcción. Barbados. Ranking de corrupción. 74. Barbados disfruta del título al país menos corrupto del Caribe. Esto se debe a los bajos niveles en sobornos y fraudes empresariales, mientras que el gobierno ha trabajado sólidamente para cumplir con los sectores de servicios sociales.
Hong Kong. Ranking de corrupción. 74. Mientras Hong Kong disfruta de estar dentro de los 20 menos corruptos, es el segundo año consecutivo que el país asiático toma estas posiciones. La razón: existían escasos casos de corrupción pero muy grandes y con graves consecuencias. Irlanda. Ranking de corrupción. 74. Después de diversas controversias políticas en el pasado, Irlanda ha aprendido y se mantiene dentro de los últimos 20 lugares de corrupción. Aunque han existido casos de fraude, corrupción, sobornos a la nación, este país ha trabajado arduamente para evitar ese camino. Estados Unidos. Ranking de corrupción. 74. A pesar de su reciente crisis financiera y de la lucha interna de su gobierno, Estados Unidos se coloca en los últimos puestos de corrupción. Esto es claramente gracias a su fuerte lucha legislativa contra la corrupción. Ahora, conozcamos los países más corruptos. Donde en el ranking, el número 1 es lo más corrupto. Zimbabue. Ranking de corrupción. 21. La corrupción está ligada fuertemente con los políticos y sectores civiles y privados. En el 2011, el ministro de Finanzas Tendai Biti afirmó que al menos 1 billón de diamantes están relacionados con los adeudos al fisco nacional. Birmania. Ranking de corrupción. 21. El dominio del grupo étnico más antiguo del país, los Burman, ha conducido al país por constantes rebeliones. Los funcionarios públicos que regulan la minería y el petróleo tienen un pasado manchado por acusaciones de transferencia de fondos públicos a funcionarios alrededor del mundo. Camboya. Ranking de corrupción. 21. Camboya tiene una larga y conocida fila de políticos corruptos en su gobierno. Por años los líderes empresariales y administrativos han explotado el país para su beneficio. Siria. Ranking de corrupción. 20. A pesar de ser el tercer país más corrupto del Medio Oriente, Siria finalmente está caminando en la dirección correcta con una nación que ha sido famosa por sus oficiales acusados de corrupción y mala administración. Sin embargo, el crecimiento de ISIS en el país solo pronostica un futuro incierto. Burundi. Ranking de corrupción. 20. Desde que se convirtieron en una república en 1966, esta nación ha sido testigo de altos niveles de corrupción. Los principales culpables son la policía regional, las autoridades que buscan beneficiarse y el sistema jurídico. Yemen. Ranking de corrupción. 19. La corrupción política ha sido la responsable de la caída del sistema en Yemen, paralizando la economía. Los que han salido más afectados son las pequeñas empresas que no han tenido la posibilidad de tener un crecimiento constante. Venezuela. Ranking de corrupción. 19. A pesar de ocupar el puesto 30 en la economía global, Venezuela constantemente protagoniza escándalos mundialmente conocidos. Aunque el presidente Nicolás Maduro ha prometido que luchar contra la corrupción es una de sus prioridades, queda claro que aún falta mucho por hacer. Haití. Ranking de corrupción. 19. Este país del Caribe tiene una gran historia en la corrupción. Ocupa el puesto número 4 en desempleo a nivel mundial, además de ser conocidos por sus relaciones poco fiables y altos índices de robos y agresiones en todas sus ciudades. Desafortunadamente el gobierno no hace mucho por revertir la situación y aquellos que lo intentan terminan en la cárcel. República de Guinea. Ranking de corrupción. 19. Localizada en la costa oeste de África, este pequeño país ha terminado una crisis política de 2 meses gracias al cambio de gabinete. Gracias a que desde inicios de agosto se ha operado sin gobierno, la nación se ha abierto a tratos deshonestos además de que es un país conocido por el tráfico de cocaína. Angola. Ranking de corrupción. 19. La nación africana que comparte fronteras con Nambia, Zambia y la República Democrática de Congo le adjudica al largo historial corruptivo del gobierno esta posición. Un reporte realizado por Derechos Humanos señala que se han perdido más de 32 billones de dólares de petróleo desde el 2010. República de Uzbekistán. Ranking de corrupción. 18. Mientras que la economía de Uzbekistán se mantenía estable en la crisis que arrasó con Europa, la nación aún ocupa un lugar muy alto en la corrupción. Esto se le debe a que la mayoría de los altos rangos del sector energético hacen de esta rama un beneficio personal. Libia. Ranking de corrupción.
18. A pesar de la muerte del expresidente Gaddafi, Libia permanece en estado de agitación. Hasta el momento ningún gobierno formal ha sido instalado y los enfrentamientos entre los rebeldes y los fieles al antiguo partido todavía se llevan a cabo. Esto ha dejado a la nación de par en par a los traficantes de armas y militares corruptos. Eritrea. Ranking de corrupción. 18. A pesar de ser legalmente una democracia, Eritrea se rige por un solo partido que se encarga de los negocios políticos y económicos. Como resultado de lo anterior, más de 6.3 millones de personas viven en extrema pobreza. Turkmenistán. Ranking de corrupción. 17. Teniendo como vecinos algunas naciones volátiles y siendo ricos en el petróleo crudo, Turkmenistán responsabiliza al Estado por el mal uso de sus ingresos. Irak. Ranking de corrupción. 16. Cuando el Estado Islámico de Irak, ISIS, capturó la ciudad de Mosul, el país se sacudió económicamente y hasta el día de hoy las batallas por el control son evidentes. La corrupción en la política es el reto más grande para el cual el país creó en el 2011 reformas institucionales que debían llevarse a cabo para controlar el problema. Hoy en día sigue sin regirse esta ley. Sudán del Sur. Ranking de corrupción. 15. Oficialmente declarados independientes en el 2011, Sudán del Sur es uno de los países más jóvenes. Lamentablemente, los conflictos armados se han llevado a 2.5 millones de fallecidos. Debido a su juventud como país, Sudán no tiene un gobierno firme y estructurado, lo que conlleva a que los políticos corruptos absorban todo el poder. Afganistán. Ranking de corrupción. 12. Con una larga y controversial historia, Afganistán se localiza en medio de múltiples países vecinos corruptos. El poder central de la nación recae en los talibanes y la Al-Qaeda. Su presidente Hamid Karzai ha sido acusado de robar dinero del ejército. Sudán. Ranking de corrupción. 11. Largos y violentos acontecimientos con su propia nación son los protagonistas del gran declive de la historia de Sudán. Tristemente, como resultado de la afirmación anterior, el 65% de la población vive en pobreza extrema. El gobierno es dirigido por el Partido del Congreso Nacional, el cual ha estado en el poder desde 1989 y ha fallado en el intento de poner una solución a la corrupción. Corea del Norte. Ranking de corrupción. 8. No nos sorprendería ver a Corea del Norte liderando la lista, y es que el país regido por Kim Jong-un es el ejemplo perfecto de una dictadura que lleva el país a la miseria. Su gasto militar es mucho mayor que el de la ayuda social y es bien conocido que los ciudadanos sin papeles son enviados a los campos como prisioneros. Somalia. Ranking de corrupción. 8. La mayoría de nosotros asociamos a Somalia con sus piratas que dominan el Océano Índico, y desafortunadamente esos piratas no son lo peor que tiene el país. Sin un gobierno sólido que dirija el país, todo intento de negociación es imposible de llevar a cabo. El Banco Mundial asegura que solo el 29% de la población estudia y que la esperanza de vida del país es de 55 años. Eso es todo, amigos.